Súper invitado. Su nombre es Enedino Chavira Certuche, por lo cual vamos a darle la mejor de las bienvenidas, ya que este programa va a estar lleno de historia y de muchos recuerdos en el marco del 71 aniversario de la industria petrolera aquí en Salamanca. Señor Enedino, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy bien, señor, muy bien. Esperando este momento y saludando a todo el público que nos escucha en Salamanca y en el centro de la República. Muchísimas gracias por aceptar nuevamente la invitación. Ya anteriormente había estado con nosotros. Debo de platicarles a todos nuestros radioescucha que pues hace tiempo nos estuvo acompañando con la finalidad de platicar algunos recuerdos que tenía usted acerca de aquellos ayeres de Salamanca. ¿Cómo era Salamanca en esa década de 1960, 1970? Cuando eran los primeros años o las primeras décadas, precisamente cuando llegó la industria petrolera. Pero ahora, como bien sabemos, el día 30 de julio estuvimos pues precisamente de manteles largos, con este contexto de la celebración de los 71 años de la industria petrolera aquí en Salamanca. Sería muy importante para todos nosotros que usted, a través de los recuerdos, de las memorias que le dejó heredada su padre, sus hermanos y usted mismo, nos platicara de los hechos más importantes y relevantes de estas 7 décadas que aquí en Salamanca hemos tenido, porque vaya, desde una inauguración, se tienen datos hasta inclusive de los platillos que se estuvieron degustando ese día, pero también tenemos personajes muy peculiares, además importantes. Además de esto, pues usted, creo que para bien de todos nosotros aquí en la cabina, nos va a compartir unas fotografías. Debo de comentarles, queridos amigos, que estamos en varias plataformas. Primeramente estamos en internet a través de www.radioesperanza961.com, donde por supuesto ustedes pueden sintonizarnos, nos pueden escuchar en cualquier computadora, en cualquier parte del mundo. Así es que aquí está la invitación. Además, nos encontramos en Facebook, donde por supuesto en esta página tan importante que es Radio Esperanza 961 FM, nos pueden encontrar, además de que al entrar a la página le puede dar me gusta, darle seguir a la página y por supuesto pues estar recibiendo constantemente las notificaciones. Y por último también estamos ahora sí que innovando, estamos teniendo la gran oportunidad de encontrarnos ya también en la plataforma de Spotify, que también por supuesto nos pueden encontrar con las mismas características de nombre, Radio Esperanza 961 FM. Y aquí algo muy interesante de todo esto, queridos amigos, es de que ustedes pueden ir en el coche, pueden ir inclusive, no sé, en alguna ocasión realizando algún deporte y ustedes, por supuesto, pueden estar escuchando los mejores contenidos que Radio Esperanza les está ofreciendo. Así es que sin mayores preámbulos, señor Enedino, vamos a comenzar. Vamos a platicar de esos momentos tan importantes que precisamente tienen que ver con la fundación y la inauguración de la refinería en el año de 1950. Adelante, por favor. Bueno, pues me gustaría pensar que en Salamanca, pues digo, en estos años era un pueblo que podemos analizarlo de esta manera. El terreno que compró Petróleos Mexicanos es el equivalente a lo que entonces en aquel tiempo estaba poblado. O sea, era lo que estaba prácticamente urbanizado, por decir así, desde la calle Sol al oriente hasta la calle Cazadora al poniente y desde el río, la margen del río, la margen derecha del río hasta la vía del tren, era lo que era la zona que estaba prácticamente eh, urbanizada o poblada. Y la de Pemex, pues desde luego que fue hasta más allá. La línea de Pemex era de lo que es prácticamente, si sacáramos una línea directa entre lo que es, por ejemplo, el barrio de San Juan, allá pegado a la salida de Celaya, eso sería lo que es la parte oriente de Pemex. Y la parte poniente sería hasta donde hoy es la calle Veracruz, por el lado del poniente. Así que, por ejemplo, en el lado norte de la colonia estaba más o menos a la altura de lo que hoy son las gaviotas.
o sea, lo que es el Casino Petrolero. Y al sur era lo que ocupaba prácticamente la calle Faja de Oro. La calle Faja de Oro, que es lo que sería el otro límite del terreno que ocupaba Petróleos Mexicanos. Esto es en condiciones pues similares, era una parte más grande que inclusive todavía que lo que estaba poblado en Salamanca. Esto es más o menos para darle un contexto a lo que Pemex adquirió en terrenos en aquellos años. De esta manera podemos analizar que era una gran porción de terrenos. Claro, lo más importante de todo es que se afectaron, por ejemplo, los caminos, como fue el camino de Cerro Gordo. El camino de Cerro Gordo a Salamanca que se hacía por el antiguo terraplén que era de Cerro Gordo a Salamanca, la vía del tren. Así, era una espuela que existía en tiempos anteriores y también así se afectó, por ejemplo, todo lo que era la parte que venía de Mendoza, de Mendoza, de Cárdenas, que era lo que daba a la calle Veracruz. También se afectó, por ejemplo, la bajada que era desde toda la parte norte, que es Los Hernández, que es Mari Gómez, que es La Ordeña, y todas esas comunidades del norte se afectaron porque era lo que da a la calle Tenistepec. Entonces todo ese terreno era afectado. Había, por las mismas condiciones del terreno, se pusieron unas grandes puertas, una que quedaba exactamente en donde está hoy las gaviotas y otra que estaba acá donde empieza la calle de Obregón, pero que prácticamente tuvieron que retirarse por las demandas de las gentes de los poblados. Esa fue la situación de aquel Claro. tiempo. Claro. Sí, algo bien importante que usted señala que de pronto a todas las comunidades de la parte norte de Salamanca, surgieron o salieron afectadas precisamente por esta nueva reestructuración urbana, que además, pues obviamente, como usted lo acaba de mencionar, pues fueron varias hectáreas las que se tomaron en consideración porque inclusive se tuvieron que perimetrar, se tuvieron que cercar en algunas partes, ¿no es así? Así es, así es. Finalmente, por ejemplo, se metió la cerca que corresponde, por ejemplo, a lo que para proteger, por decir así, lo que era lo que hoy es la colonia Pemex, que es la calle Tierra Blanca, la calle Tierra Blanca hasta el casino y hasta Poza Rica, hasta la calle, este, es lo que se protegió precisamente como colonia que ya empezaba al principio para evitar, digo, que se metiera la gente, por ejemplo, a otros menesteres. Ahora bien, el caso es que esas afectaciones, pues, lógicamente, se vieron, eh, eh, causaron más bien una inquietud entre la gente del campo, al grado de que, por ejemplo, me platicaba mi padre, que fue uno de los trabajadores que anduvieron haciendo la cerca, que había un piquete de soldados, o sea, lo que es, por decir así, un pelotón de soldados que los andaba protegiendo porque la gente no quería que circularan, no querían que les cortaran sus caminos y lógicamente pues los soldados andaban protegiendo a los trabajadores que andaban haciendo la cerca, en los cuales mi papá como soldador andaba haciendo los tubos y la cerca que se puso de una tela ciclón. Ese era el detalle de lo que la gente respondió. En ese sentido, pues, lógicamente se fue dirimiendo, pero ahí hubo ya los primeros enfoques. Asimismo, por ejemplo, en ese tiempo, pues Salamanca carecía de hoteles, carecía de casas de renta, carecía de muchas cosas. Por tanto, pues los trabajadores de aquel tiempo los hospedaron en el convento de San Agustín. Hay mucha gente que todavía recuerda, digo, de ese detalle. Algunos muchachos como yo que llegaron jóvenes, que eran niños, que los hospedaron ahí en el convento de San Agustín. Ujú. Ahí sirvió como hotel. Por eso precisamente ese es el detalle de la iniciación de aquí de Salamanca. Yo creo que usted tiene muchos datos muy importantes y que es necesario que todos nuestros amigos Radio Escucha los nuevamente reviva, los recuerde con emoción,
porque aparte de que este programa, el día de hoy, lo está escuchando un sector muy importante de la industria petrolera. De hecho, dicho sea de paso, queremos mandarle un fuerte abrazo a todos los trabajadores de este gremio, por supuesto, con las felicitaciones que se van de por medio, pero recordar es volver a vivir, bien dice el dicho, ese refrán muy importante. Y bien se dice que hacia ese año de 1950, exactamente el día 30 de julio, pues después de que se hizo la inauguración por parte de las autoridades municipales, estatales y federales, pues inclusive usted allí tenía algunos datos específicos donde el tema del banquete, qué se sirvió, cómo fue en las secciones, dónde se recorrieron todos esos personajes aquí en Salamanca que estuvieron viendo esa zona ya muy importante. Además de que pues ya las primeras emisoras ya empezaban a romper ese silencio que de pronto existía aquí en Salamanca, ya eran los primeros años y se hizo una transmisión totalmente en vivo, muy importante por parte del gobierno federal. Y usted muy seguramente tiene datos muy interesantes, además que trae fotografías que ahorita en un momento más a todos nuestros amigos de Facebook que nos siguen a través de esta plataforma en Radio Esperanza 961 FM, por supuesto, van a tener el placer de disfrutar estas imágenes. Bueno, lo importante de aquel tiempo en la inauguración es que pues yo tenía 10 años. Yo recuerdo algunas cosas como un sueño y otras las recuerdo porque mi papá me platicaba de muchas cosas, cuestiones de esas. Y no pude estar realmente en el acto de inauguración porque yo estaba en el departamento de carros tanques donde iba a ser el banquete, precisamente porque mi papá trabajaba en el departamento de carros tanques, fue asignado ahí como mayordomo. Entonces nos llevaba, y a mí me caso me llevó a mí y a mi hermano, nos llevaron a estar ahí, a ayudarles en algo. Y sí, efectivamente, no recuerdo el menú porque el menú lo mandó una persona que lo encontró y qué bueno, había un menú que ese se sirvió ahí era un jacalón grandísimo donde iban a hacer los talleres de los carros tanques que llevaban los productos de Pemex a otros lugares y se cerró la parte norte del taller y en esa parte se puso una gran mesa que fue la mesa de honor. Por consiguiente, todo eso estaba lleno de mesas. Así que realmente ese fue el escenario del banquete que se sirvió al final, después de la inauguración que se hizo en aquel tiempo, que vino el presidente Miguel Alemán, Miguel Alemán no, Valdés. Valdés. Ujú. Y lógicamente yo no recuerdo ahorita exactamente el nombre del gobernador, pero estuvo el gobernador, estuvo el director de Pemex, don Antonio J. Bermúdez, y lógicamente que en esos detalles yo no recuerdo el acto exactamente de inaugural porque no estaba yo ahí. Y la verdad, hay un periodiquito que salió, no un periodiquito, sino más bien un periódico de la Ronda Nacional, pero la tengo en el teléfono. Esa es una foto que me mandaron a mí como para tener el antecedente de esa ocasión. Y lo que puedo decir, por ejemplo, es que en el, en el, en el, en el banquete llegó toda la comitiva, llegó todos los invitados, y llegaron todos, y llegó el presidente, y llegaron toda su comitiva. En ese momento, en la puerta principal del taller, que es una puerta grandísima, se acercó la comitiva, y en ese momento, hasta el fondo, estaba una grúa viajera, que ya en ocasiones anteriores les comenté, porque es muy curioso ese dato. Esa grúa viajera se encarriló desde el fondo del taller hasta recibir al presidente. Entonces el gruero en la parte superior llevaba un ramo de flores, pero la Guardia Nacional, o sea, los que venían, la Guardia de Seguridad del presidente no sabían, era un detalle que fue sorpresivo. Entonces cuando llegó el presidente se vino la grúa y se paró casi enfrente de él y todos alertados y asustados, ¿qué pasaba? En ese momento el gruero dejó bajar uno de los ganchos donde venía
un arreglo floral muy grandote, muy bonito para el presidente. Y ya fue cuando ya se pusieron alertas, ya vieron que no era nada malo. Bajó el gancho, le entregaron el regalo al presidente, un ramillete de flores muy bonito. Y ese fue parte de lo que llevó el inicio de ese banquete, muy bonito, por cierto, muy bueno. Hubo comida de sobra, por decirlo así, hubo comida suficiente para todo, a tal grado que en un momento dado los trabajadores de ahí de Carros Tanques, pues se hicieron cada quien su paquetito para llevar a casa al final. Mm. Qué bonitos recuerdos. Sin duda alguna nos está haciendo viajar al pasado a través de su memoria y empezarnos a imaginar precisamente todos esos acontecimientos tan importantes. No me quiero yo también, ahora sí que poner en los zapatos de todos esos de la Guardia Nacional, donde ellos pues estaban para cuidar al jefe supremo y de pronto que llegara esa grúa con ese ramo floral muy inesperadamente y de pronto pues sin saber qué hacer, ¿no? Pero como ellos tenían que ser, o sea, ponerse enfrente aunque les costara la vida, pero afortunadamente todo quedó en un susto y en una falta de comunicación. Ahora, me gustaría que nos compartiera a todos nuestros amigos que a través de Facebook nos están sintonizando en este momento, nos están viendo, que nos mostrara algunas fotografías que usted trae. Veo muchos personajes que, dicho sea de paso, vaya, ellos son los que han hecho trabajar esta industria petrolera y que muy seguramente vienen entre dirigentes, personas del sindicato, en fin, muchas personas que en realidad hay mucho que contar. Queridos amigos, quiero hacerles la invitación. Ustedes recuerden que tenemos el teléfono aquí en cabina en el 464-690-9601 y si tienen ustedes alguna pregunta que le quieran hacer al señor Enedino, quieran hacerle una felicitación o algo que ustedes quieran comentar referente a este tan importantísimo tema que es el 71 aniversario de la industria petrolera aquí en Salamanca, la famosa Riama, pues es momento. Así es que, bueno, señor Enedino, a ver, vamos a comenzar con la imagen. Vamos a mostrarla a la cámara y nos va platicando de qué se trata esa imagen. Esta fotografía fue tomada en el 50 aniversario de la fundación de la refinería, o sea, como hoy. En ese tiempo todavía existían, todas esas personas todavía vivían. Actualmente, por ejemplo, ya mi papá ya no existe y muchas personas, casi nadie existe ya desde esa fotografía. Entonces, esta fotografía prácticamente viene haciendo un ¿cómo diríamos? Un recordatorio de esas personas que estuvieron en el inicio de la refinería, que venían de la sección 24, que era Bellavista, Veracruz, donde estaba lo que fue la Itamex. Okay. Todo ese material de la Itamex fue lo que vino a darle cuerpo a varias partes de aquí de la refinería de Salamanca. Entonces, ese detalle, por ejemplo, los talleres fueron hechos con material reciclado. O sea, toda la estructura fue armada nuevamente aquí en Salamanca. Se retiró allá, pero se acomodó en Salamanca. Muchos tanques también, que eran tanques remachados, también vinieron de allá de Bellavista y de otras refinerías. Ese fue parte de lo que se hizo en aquel tiempo como reciclado. Ahora bien, lo que casualmente se me brincó es un detalle que me platicaba un viejo trabajador, que originalmente la primera piedra de la refinería se colocó a la orilla de la vía donde hoy cruza la calle Héroes de Cananea, porque era la parte más cercana a la vía y la parte más cercana a lo que es ahora la puerta 4, que es la entrada de los trabajadores. En esa parte fue donde se colocó la primera piedra de la refinería de Salamanca, que vinieron a poner entonces las autoridades federales. Ese detalle me lo comunicó un señor de apellido Orendain. Orendain, que era en aquel tiempo era un joven y trabajaba como transitorio. En ese tiempo él me platicó ese detalle. Quise platicar con él después para otros detalles más, pero ya no alcancé porque quería yo también rescatar algunas ideas de lo que en aquel tiempo ocurría. En aquel tiempo, pues todos esos tramos de ahí eran pura terreno de sembradío, no había ninguna casa, ninguna nada. Entonces, por eso la primera piedra quedó en ese lugar. No quedó exactamente en terreno de Pemex, sino que quedó en un terreno cómodo
para que se bajaran del tren y hicieran el acto inaugural de la primera piedra. Oye, qué interesante dato, ¿eh? Ese, yo creo que para muchos que nos gusta la historia, sería bueno registrarlo, anotarlo allí en nuestro cuadernillo de apuntes, porque entonces allí en la calle Héroes de Cananea, ahí precisamente frente a la puerta 4, ahí donde está la orilla de la vía, entonces ahí se instala la primera piedra, ¿Sí? donde se da por oficial el comienzo de la construcción de la refinería. Sí. Es algo que verdaderamente, pues, es muy interesante, queridos amigos. Vale la pena recordarlo. Y bueno, qué bonito programa. No cabe duda que nos está llenando de muchos recuerdos muy interesantes. Vemos ya a través de las fotografías a personajes que, como bien lo señala el señor Enedino, desgraciadamente ya se nos adelantaron, pero aún así hay la oportunidad de estar disfrutando estas memorias gráficas y vaya, puros personajes muy importantes seguramente aquí en esta siguiente imagen que nos está mostrando el señor Enedino. A ver si nos los puede ayudar, por Este, favor, mostrar a la cámara y platicarnos un poquito quiénes son. esta fue otra fotografía posterior a la que les mostré anteriormente. Aquí todavía también hay muchas personas que todavía viven, que digo que vivían en ese tiempo y ya ahora desgraciadamente ya muchos ya no están. Si pudiéramos decir rápidamente sus nombres, aunque sea algunos usted llegara a recordar, tan solo por hacerle un homenaje, porque de esto se trata, hacerles homenaje a estos personajes que pues fueron parte fundamental en este proceso. Bueno, es que realmente irlos mencionando uno por uno está medio problemático porque, De los que usted se acuerde y por de los que ejemplo, considera importantes. aquí está mi papá, que es por delante, ¿verdad? Don Enedino Chavira Espinosa. Está el señor Liborio Tristán. Está que era jefe del departamento de dibujo. El señor Leal. Está don Carlos. Ay, caray. Digo, necesitaría ver mi lista Claro. para poder sacar los nombres que están ahí, pero necesitaría irlos metiendo uno por Esta uno. lista que usted tiene aquí a la mano, precisamente son trabajadores de algún periodo o... No, son los que iniciaron. Ah, excelente. O sea, toda esta lista Sí, son todos los que iniciaron. así es. Regálenos, por favor, ahora sí que unos cuantos renglones de esos importantes. Por ejemplo, digo, en esta lista pues está todavía un personaje muy importante de aquellos tiempos que era el señor Efrén Sánchez Mendoza. Efrén Sánchez Excelente. Mendoza fue el líder que quedó después de que asesinaron a Jorge Mújica Naranjo. Jorge Mújica Naranjo era el líder de aquellos tiempos. Lógicamente que había una secuencia en el liderazgo. La intención de aquel tiempo era dejar definido quién iba a quedar como titular de la administración del contrato colectivo de trabajo, porque vinieron personas de Agua Dulce, de Matarredonda y de Bellavista, que es la sección 24. Como eran tres entes diferentes del sindicato, debemos de conocer que cuando se establece un nuevo centro de trabajo, la administración de este centro de trabajo queda a cargo del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces el Comité Ejecutivo Nacional designa por conveniencia de los propios trabajadores, a decisión de ellos mismos, designa el que va a regir la administración del contrato colectivo. En este caso había tres entidades, que las tres entidades pelearon y lucharon por obtener ese beneficio para sus trabajadores. Entonces se dio el primer choque sindical de aquellos años, en el cual, desde luego, se toparon las gentes de Agua Dulce con las gentes de la sección 24 y con las gentes de Matarredonda. Lógicamente que el Comité Ejecutivo Nacional tuvo que intervenir para decidir en una asamblea quién se quedaba. Y como pues la sección 24 era mayoritaria, la sección 24 ganó esa designación. Desde luego que para eso pues hay detalles, por ejemplo, que se señalan y que, por ejemplo, el Comité Ejecutivo Nacional, que era el Comité Ejecutivo, el primer Comité Ejecutivo Nacional
del sindicato petrolero. Ese es donde aparece ahí el dirigente nacional, que fue el primer secretario general. Ahí está un tío mío, que es don Pedro Chavira Flores, que fue fundador del sindicato petrolero y firmaron el acta constitutiva del mismo. Entonces, en esta fotografía, algunas personas que puedan recordar podrán ver que realmente es el comité ejecutivo, el primer comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que fue Soto Ines, su secretario general, que está al frente y sentado, al mero en medio de la fotografía. Así que este es el antecedente de lo que yo les digo, les señalo, que fue Aquí el tiene, que administró el contrato colectivo de trabajo, el primer contrato colectivo en los trabajadores de 1950. de todos esos personajes que usted acaba de mencionar, dijo uno que es de apellido Soto Inés. ¿Quién es? Este de aquí en medio. Sí, Vaya, digo, tenía la curiosidad de conocerlo, porque vaya, tenemos hasta una colonia con este nombre. sí. Y que obviamente es muy importante para todos los salmantinos de pronto saber precisamente por qué motivo se le puso este nombre. Y aquí, bueno, nuevamente se los voy a compartir a todos nuestros amigos para que observen, para que aprecien bien este personaje de aquí en medio, precisamente, esto que estoy señalando, que justamente es el famoso personaje, uno de el subsecretario, Soto Inés, que ese es el del apellido. Realmente es muy interesante. Yo le estoy agradeciendo infinitamente por todos esos datos que nos está compartiendo. Es algo que ya hacía falta sacar de las memorias, de los recuerdos de ese pasado. Y muy seguramente también nuestros amigos que nos están escuchando allá en la refinería, en este momento, en la sección 24, en la Riama, en Antonio M. Amor, como mejor es el nombre. ¿Quién es este personaje? Antonio M. Amor. Don Antonio Mamor fue una persona, yo supe, no lo conocí, pero es una persona que se encargó de la construcción de la refinería en Salamanca. Don Antonio M. Amor era un personaje, creo era zacatecano o algo así. Era un ingeniero que vino aquí a Salamanca para hacerse cargo de la obra. Hubo compañías que desde luego trabajaron en ese sentido para construir la colonia Bellavista, para lo que fue la colonia Bellavista, o ahora, porque primero fue una fase. La parte de la refinería lleva su nombre en honor precisamente de esos trabajos que se realizaron en aquel tiempo. Y pues si gusta podemos pasar como si fuera un video, a mi entender, de lo que era entonces la refinería. Había una entrada que es a la altura de lo que ahora es el Instituto Mexicano del Petróleo, entrando por la calle Faja de Oro. Ahí había una caseta de vigilancia y esa era la entrada realmente de la refinería hasta a su centro de trabajo. Era una calle muy ancha, muy bien pavimentada y todo. Y llegaba y desembocaba en los marcadores donde entraban los trabajadores. Adelante estaba la puerta donde entraban los vehículos, que era la puerta número 1, que aún existe, que el edificio ese estaba muy bonito para aquel tiempo, era algo inesperado, era muy bonito. Y la caseta de vigilancia, la jefatura de vigilancia, que era la que estaba allá a la entrada de la refinería, que era lo que prácticamente era la puerta 1. Entrando después de la puerta 1 a mano derecha, existía el departamento de personal, todavía está el edificio, pero todavía el departamento de personal era todo ese y una parte donde estaba el servicio médico, donde hacían los exámenes a los trabajadores. Y después estaba ya los marcadores, que prácticamente en aquel tiempo, pues nosotros, todos los que íbamos a ese lugar, íbamos a pie o nos dejaba el autobús enfrente de la puerta. Y caminando hacia el oriente, estaban las oficinas generales, que era donde estaba la oficina del superintendente, que así se llamaba en aquel tiempo, hoy se le llama, creo, gerente. Era el superintendente de la refinería. En la parte superior estaba el departamento de ingeniería, que era elaboración, y en la parte extrema estaba
hacia el oriente estaba la superintendencia, o sea, el mando general de la refinería. En la parte inferior estaba el departamento de contaduría, que era el que llevaba la contaduría general de la empresa y el pago de los trabajadores. Ahí estaba una oficina que era la caja, era la zona donde le pagaban a uno la raya semanal. Y al extremo abajo de la superintendencia estaba el departamento de ingeniería, que era el de mantenimiento. Así que esa es parte de una de las áreas que todavía existen. Y más adelantito estaba el departamento de laboratorio. El laboratorio todavía existe. Es un departamento donde se hacían los análisis de todas las pruebas de lo que producían las plantas, lo que llegaba de petróleo, y que ese era el trabajo de esa oficina. Así que a la derecha, por decir así, de ese, todavía más al fondo, hacia la parte sur de la refinería, estaban tres calderas, tres calderas pequeñas que fueron las que iniciaron prácticamente el abastecimiento de vapor a todas las plantas de la refinería. Eso era más o menos el cupo de aquel tiempo. A un lado de ellas estaba la planta que era la generadora de energía, porque entonces en aquel tiempo no existía Comisión Federal, no existía nada de provisión de energía eléctrica, la tenía que producir la propia refinería. Así, de esa manera era como estaba conformada esa parte de la refinería. Atrás de la planta eléctrica estaba otra parte que era las torres de enfriamiento. Las torres de enfriamiento eran dos torres que circulaban el agua caliente desde arriba. Con unos abanicos se enfriaban el agua que iba cayendo hasta abajo como cascada, que era lo que prácticamente, digo, daba lugar a reciclar el agua en aquel tiempo. Enfrente de estas plantas, hacia el oriente, estaba otras calderas pequeñas que fueron las que prácticamente empezaron la refinería. Fue lo primero que se construyó en ese sentido y era lo que en aquel tiempo existía. Asimismo, al lado izquierdo de estas calderas estaba lo que se llamaba la planta DUPS. La DUPS era una desintegradora que daba mucho trabajo al mantenimiento porque se le formaban unas pacas de carbón pero tremendas en la parte interior, y eso había que ir a descarbonizar en cierto tiempo cuando ya la planta no aguantaba más. Ahora, al lado derecho, o sea, rumbo al sur, estaba la planta primaria que era la que producía el, el, este, las gasolinas, los diéseles, los aceites. Y más adelante y después se puso también la planta alto vacío. Vamos a hablar de un personaje, creo yo, de los más sobresalientes por lo peculiar, por lo icónico y que incluso fue un emblema en algunos productos derivados del petróleo. Y me refiero precisamente a don Álvaro Otero, mejor conocido como el Charrito Pemex. Usted a lo mejor lo llegó a conocer, vio en qué productos estuvo impreso su figura de su fisonomía y por qué motivo lo hicieron. Bueno, no es que ya la figura del charrito ya venía desde otras refinerías, no se implantó aquí. Ah, ok. Ese venía ya, lo imprimían en las latas de grasa. Salamanca nunca ha producido grasa. La grasa derivada del petróleo la producían en Madero, no sé exactamente en qué planta, pero ya venía desde ahí, venía el charrito. Y entonces Carmelo Servín, que fue un personaje de los primeros que llegaron aquí a Salamanca, él localizó a esta persona porque jugaban béisbol. Entonces en el campo ahí el molinito, ahí se juntaban y él iba a ver los juegos de fútbol, de béisbol. Entonces encontró a él y a otro joven de aquel tiempo que le decían la Churpia. Yo no recuerdo su nombre, pero yo lo conocí, a los dos los conocí. Lo que es más, cuando ya se estaba trabajando en la construcción, ahí donde le digo que quedaron las calderas, las que están todavía ahí, había un taller de armado de pura madera, un jacalón de madera, y ahí trabajaba él. Entonces mi papá nos tomó una foto con él. Él tenía sus pies
así, en vez de estar así arrodillado, los tenía así para afuera, porque tenía esa facilidad de acomodar sus pies así. Y mi hermano Fernando y yo nos sacaron esa foto que no encuentro. He tratado de buscarla, pero no la encuentro. Y de ahí salió la idea de que este hombre lo vistiera de charro, con un sombrero. Y sí, efectivamente, se lo llevaron a la central, a México. Entonces esto quiere decir que este símbolo ya lo habían tenido antes, pero Sí, nunca lo habían sacado a la realidad. así O es. sea, el señor Álvaro Otero fue el que le dio vida a a- este emblema, Así es, a así este es. sello tan importante y peculiar que vaya, dicho sea de paso, hoy en día nosotros si nos acercamos al museo de aquí de Salamanca, podemos encontrar todavía algunas latas precisamente con Sí, ese símbolo, ¿no? sí, pero esas latas ya, como digo, ya venían de otras Qué refinerías. importante, No qué buen era, no, dato. no fue exactamente de aquí. Claro que aquí se utilizó el escudo todavía porque no había un escudo propiamente dicho. Después salió la torre de Pemex, y finalmente salió el águila. Oiga, Entonces es más o menos la historia de ese personaje. claro, no, y muy, muy importante y se volvió prácticamente en un personajazo de aquí de Salamanca que platican que de hecho inclusive en desfiles del 18 de marzo lo traían en algunas ocasiones ahí con ellos, ¿no? Eh, hay otros personajes que también me gustaría a lo mejor que nos compartiera un poquito, no sé si tenga esa oportunidad de hablar de un antiguo dirigente que fue la Quina o también de un famoso caso que le llamaban el caso Perales. Por ahí de pronto he tenido esos datos así como que son muy escuetos, pero que a lo mejor usted no lo puede compartir así a grandes rasgos. Bueno, es que la realidad es que, por ejemplo, la refinería se instala con estos personajes que ya le dije, son una lista de todos los trabajadores que en aquel tiempo iniciaron la refinería, y que serían un total, aquí tengo la lista, serían un total de 189 Los trabajadores, que comenzaron los que comenzaron aquí en en ese Salamanca. año de 1950. Sí, que eran ellos, como digo, los que algunos venían de Aguadulce, de Matarredonda, y los que venían de Bellavista, de Salamanca de Tamaulipas. Bellavista era Veracruz, pero ellos vivían acá de este lado del río, del al margen izquierdo del río, que cruzaban diariamente a la refinería en aquel tiempo. Entonces, el detalle es que en ese tiempo había un grupo político que era el Grupo Primero de Mayo. Ese Grupo Primero de Mayo lo lideraba don Efraín Sánchez Mendoza, un personaje muy, muy importante, un personaje muy bueno, o sea, una persona que se distinguió por ser una persona honesta, una persona que, pues, lógicamente en aquel tiempo el sindicalismo era romántico, y muy romántico, ahora ya no tanto, pero en aquel tiempo este personaje era personaje de primera línea. Así que prácticamente la refinería empieza en 1950, pero a través de los años, o sea, en el 54, ya empieza la segunda parte, o sea, lo que fue el tren de lubricantes. El tren de lubricantes, que es la parte norte de Salamanca, de lo que era la primera refinería que le mencioné hace rato, empieza a construirse. Cuando se está casi culminando la construcción de esa zona, surge la necesidad de más trabajadores. Entonces llaman a trabajadores de la sección 21 y de la 1 a integrarse a la refinería. Esto dio un conflicto naturalmente porque, por ejemplo, había que hacer un arreglo muy especial por la cuestión escalafonaria. La cuestión escalafonaria ya estaba definida con trabajadores que habían iniciado con la refinería. Entonces, al venir, por ejemplo, eh, paileros especialistas, se tenían que intercalar en el escalafón con todos los trabajadores que venían de allá, y eran unos trabajadores muy capaces, muy buenos. O sea, había paileros muy, muy profesionales que se habían forjado en las refinerías, por ejemplo, en la de Árbol Grande, en las refinerías que existían en aquel tiempo. Entonces, eran personajes muy, muy importantes, muy buenos. Y es cuando llega, por ejemplo,
toda la personal ese se logra hacer convenios para que ellos se integraran a la refinería. De esta manera es como llega, por ejemplo, Ramón López Díaz. Ramón López Díaz llega con el conocimiento de los líderes de aquel tiempo de allá de la zona norte. Y es cuando en esos tiempos Joaquín Hernández Galicia Laquina era el secretario, más bien el presidente del Consejo General de Vigilancia, que fue el que apoyó prácticamente a Ramón López Díaz para iniciar una especie de toma del sindicato, de la directiva, más bien no del sindicato, sino de la directiva del sindicato. Claro. Entonces, de esa manera, es como se empieza a tener ya conflictos aquí internos, porque prácticamente pues, era una lucha sindical muy, muy pesada, muy fuerte, que tenía que definirse a través de asambleas. Y entonces quien tuviera el control de la asamblea era quien podía tener el control de todo lo demás. Para esto ya había varias cosas que habían ocurrido. Por ejemplo, ya había ocurrido la construcción de la colonia que en aquel tiempo era la colonia Atlas, que fue la primera colonia urbanizada totalmente, que la construyó Petróleos Mexicanos para los trabajadores, por lo que decía yo en un principio, que no había casas donde habitar. Estas casas tenían un costo en aquel tiempo de 30,000 pesos, que llamaban los palomares, porque todas las casitas fueron hechas con un mismo diseño. Entonces, todas esas casas de la colonia Atlas tenían un terreno muy bueno, un terreno muy grande, pero desgraciadamente las casitas eran unas casitas muy pequeñas. Claro que eran para cubrir las necesidades de aquel tiempo. Y digo, si yo hablo, por ejemplo, de que la casita valía 30,000 pesos, en aquellos años un trabajador normal llegaba a percibir, por ejemplo, de fondo de ahorros al fin del año, 1,000 pesos, 1,500, hasta 2,000 pesos percibían de sus aguinaldos y de lo que era el fondo de ahorros, más o menos para poder equiparar lo que es el costo de una casa con lo que percibía un trabajador. Un trabajador obrero general en aquel tiempo ganaba como 9.40, 9 pesos 40 centavos. Es lo que ganaba diario un trabajador, el más bajo de los trabajadores. Y yo lo digo porque yo lo gané como aprendiz. Como aprendiz yo ganaba esa cantidad. Entonces, ese antecedente es un antecedente que se reconoce y se debe reconocer al, a los dirigentes del grupo Primero de Mayo, de aquel tiempo, que comandaba en aquel tiempo Félix Sánchez Mendoza. Asimismo, hubo cosas que Petróleos Mexicanos ya había hecho, como era el centro escolar Pemex, que era lo que hoy es la secundaria 18 de marzo, lo que es la escuela Pemex, y su centro deportivo muy importante en aquel tiempo que se desaprovechó de una forma muy triste. Así, de esa manera, por ejemplo, ya había obras que el sindicato ya había dejado. En ese tiempo, por ejemplo, ya estaba, cuando se empezó la lucha sindical por el control del sindicato, ya estaba el edificio del auditorio del sindicato, ya estaba la escuela artículo 123, y ya estaba lo que era entonces la cooperativa de consumo, que es ahora el esfuerzo obrero. Y de esa manera, por ejemplo, no había queja contra los comités de aquel tiempo. Sin embargo, la intención de apoderarse de la dirección del sindicato era inminente. Entonces, Joaquín Hernández Galicia apoyó a Ramón y se hicieron asambleas donde vinieron delegados a presidir las asambleas, y finalmente fue como el grupo unificador al cual yo pertenecía, ahí sí ya como trabajador de planta, y toman el poder del sindicato, y de ahí hasta la fecha, ¿verdad? Digo, ha habido muchos cambios, pero no han sido tan radicales como en aquel tiempo. Y pues, lógicamente que el más afectado que fue de todos fue el señor Efraín Sánchez Mendoza, que era muy amigo de mi papá. Y él salió perjudicado porque al final de cuentas lo hicieron renunciar a su planta, a jubilarse prácticamente. Y pues digo, fue un personaje que vivió aquí en Salamanca hasta que Dios lo dejó vivir, pero sin ninguna ambición, sin ninguna propiedades ni nada que lo afectara como
como dicen ahora que los de antes eran corruptos. No, señor. Antes había gente muy, muy entera de todas sus formas de ser. Por supuesto. Así era. Entonces, esa fue la forma en que empezó a influir definitivamente Joaquín Hernández Galicia en Salamanca. A tal grado que en una ocasión que vino a visitar, lo balacearon. Yo no sé quién, pero ni estaba yo ahí en el momento, nomás supimos que ahí en la calle Tenestepec había surgido un enfrentamiento y hasta lo balacearon, porque a eso llegaban en aquel tiempo las riñas sindicales. Y nunca más volvió últimamente, o sea, pues decir últimamente sería unos 20 años más atrás, que cuando ya regresó, que ya había un control directo, pero él juró no volver a Salamanca. Pero en realidad ese fue el detalle de la aparición de Joaquín Hernández Galicia entonces aquí en Salamanca. Pero que sin duda ayudó mucho a todo el sector petrolero. Es algo que realmente, como usted bien lo dice, antiguamente todos estos hombres y mujeres que estuvieron trabajando precisamente para esta industria, pues fueron gente muy entregada, muy apasionada con su trabajo, se desvivían y estaban día, tarde, noche, inclusive hasta sin respetar sus días de descanso, porque llegaban incluso a ese tipo de jornadas largas, jornadas pesadas, no se diga en esos días primeros o primarios cuando se estaba construyendo esta industria tan importante aquí en Salamanca. Usted acaba de señalar también algo muy necesario, muy importante, todo lo que dejó a nuestro municipio en infraestructura, en colonias, en calles, en escuelas, en ciudades deportivas, o sea, todo lo que tiene que ver con este contexto, lo que es la refinería Antonio M. Amor, ha hecho un boom en Salamanca. Muy seguramente si esto no hubiera pasado nunca aquí en este municipio, estaríamos hablando de una ciudad totalmente distinta, de una población totalmente todavía con a lo mejor arraigada a costumbres diferentes, en fin, realmente es algo que vale la pena considerarlo, pensarlo. Salamanca siempre ha sido una ciudad frontera de muchas culturas, de muchos encuentros sociales, políticos, de trabajo, en fin, al paso de los años, y no solamente en el caso de la industria petrolera, sino generaciones y generaciones, prácticamente desde la época de la fundación, siempre ha sucedido que en este terruño ha sucedido algo en este tipo, en esta especie, el encontrarnos con nuevas personas, nuevas civilizaciones, nuevas costumbres, que siempre ha hecho que Salamanca sea un poco mejor de lo que siempre ha sido, ¿no? Vamos evolucionando cada vez mejor. Son las 11 de la mañana con 52 minutos. Qué rápido se nos está yendo el tiempo. Estamos a nada de terminar el programa. Yo le quiero agradecer infinitamente a usted el habernos acompañado. Sé de antemano de que información e historia hay como para otras tres horas más, por lo menos. Pero, ¿qué cree? Le tenemos una sorpresa. Pues en agradecimiento precisamente a que usted nos ha hecho el honor de acompañarnos en esta mañana, queremos darle un merecido reconocimiento. Debo de platicarle que estamos nosotros de aniversario también, lo que es en el quinto aniversario precisamente, Radio Esperanza, pues está entregando estos presentes que justamente se merecen ustedes, personajes tan importantes para nosotros aquí en esta radiodifusora, y que en esta mañana, siendo las 11 con 53 minutos, me dispongo a entregarle este presente, este reconocimiento de parte de todos nosotros, ¿sí? Comenzando con el señor Dustin Olson, Paco Reséndiz y por supuesto aquí este programa de Viva Salamanca. Se lo voy a entregar. Como aquí bien lo dice, Radio Esperanza le otorga este presente diploma al señor Enedino Chavira Certuche por su excelente participación en esta radiodifusora en el marco del quinto aniversario. Muchísimas gracias, de verdad nos sentimos muy halagados, muy afortunados con usted por habernos acompañado y por supuesto vamos a mostrárselo aquí a todos nuestros amigos en Facebook, porque es cosa de celebrar, es cosa de estar de fiesta, porque días como estos, ojalá y tengamos muchos. Muchas gracias, señor Enedino. Pues al contrario, muchas gracias que me dan la oportunidad porque ya
como dicen por ahí, ya sentimos pasos en la azotea y no sea que yo tuve la desgracia. Me ha gustado investigar muchas cosas de esta materia porque conocí a las personas, pero desgraciadamente cuando ya estaba preparado para hacer una entrevista, se me van. Se me van, por ejemplo, ese señor Orenay, yo tenía la intención de hacerle una entrevista y se me fue. El señor Andrés Ortiz, que es el autor de aquella frase que anda en política, que señala, ¿verdad?, que los políticos a veces prometen sin cumplir o prometen por prometer. Hay una anécdota que dice que llegó el candidato y le dijo, señores, porque le decían, tú di lo que tú calcules que puedas. Él era de aquí de Salamanca, de la refinería de Salamanca, pero su candidatura estaba suplente en Acámbaro y lo mandaron porque el propietario se fue a México a cubrir una forma, pero ya estaba programados algunos actos. En uno de ellos les dice a la gente, señores, yo les prometo que les voy a hacer el puente. Y sale un rancherito que allá con su sombrero, señor, pero no tenemos río. También les hago su río. O sea, esa es una anécdota muy chusca, ¿verdad? Que se la cargan a varios personajes, pero prácticamente el que fue el autor de esa fue don Andrés Ortiz. Y realmente, por ejemplo, hay personajes, por ejemplo, como don Jesús Flores García. Don Jesús Flores García, que fue uno de los primeros secretarios generales de los que vinieron de Madero, aunque él era de aquí, Salamanca, de aquí de Cárdenas. Entonces, este personaje fue muy importante porque fue el que hizo las obras que yo le estaba mencionando, el sindicato, la escuela artículo 123, el mercado, la plazoleta 18 de marzo. Hizo varias obras, ¿verdad?, muy importantes y fue la tristeza de aquel tiempo que como un hombre que trabaja de repente, pum, para afuera, como que no No, checaba en aquel tiempo. claro. Pues yo nuevamente le extiendo la invitación, vamos a ponernos de acuerdo para que más adelante sigamos platicando de esta historia que siempre nos va a apasionar. Además, usted es una enciclopedia que afortunadamente tenemos la dicha de contar con usted y pues bueno, prácticamente estamos llegando al final de nuestro programa. Ya son las 11 de la mañana con 57 minutos, pero no quiero despedirme sin agradecerle a todos ustedes, queridos Radio Escucha, y particularmente a los que trabajan en ese gremio petrolero aquí en Salamanca, en la refinería Antonio M. Amor, en la famosa Riama. Y obviamente mandar un saludo de manera muy particular al departamento de laboratorio, allí al señor Sacramento Martínez, que es mi padre, por supuesto. Le quiero mandar un abrazo, ojalá que te la sigas pasando muy bien en estos días de conmemoración, y a todos tus compañeros, amigos, en fin, a todos ustedes, queridos Radio Escucha, que nos están siguiendo. Y por supuesto, señor Enedino, a usted muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana en Viva Salamanca. Cuantas veces sea necesario, aquí estaré, señor, mientras Dios me lo permita. Bueno, pues así, de esta manera, querido Radio Escucha, nos despedimos. Nos vemos en una próxima. Hasta pronto.